Definición. La fibromialgia es un síndrome doloroso, no articular, crónico e idiopático, caracterizado por dolor musculoesquelético e hipersensibilidad en puntos específicos. Se caracteriza por dolor crónico generalizado por más de 3 meses de duración y presencia de puntos hipersensibles en el examen físico. Etiología. La etiología de esta enfermedad sigue siendo desconocida, pero se han descrito casos de fibromialgia que comienzan después de procesos agudos, como pueden serlo una infección bacteriana o viral, un accidente de automóvil, la separación matrimonial o hasta pueden serlo problemas con los hijos. En otros casos, aparece después de que otra enfermedad conocida limita la calidad de vida del enfermo, así como lo hace la artritis reumatoide o el lupus eritematoso. Estos agentes desencadenantes no causan la enfermedad, sino que lo que probablemente hacen es desencadenarla en una persona que ya tiene una predisposición previa para padecer alteraciones en un sistema de regulación del estrés. La base fisiopatológica de este fenómeno es la hiperactivación de los receptores de nimetil-de-aspartato y la sustancia P en el asta dorsal de la médula espinal. El sinergismo entre sustancia P y los receptores de NMDA desempeñan un papel fundamental en la perpetuación de la hiperalgesia secundaria de origen central. Los rasgos multidimensionales de la fibromialgia pueden ser explicados por una respuesta patológica de los mecanismos de adaptación al estrés crónico y al dolor. Tanto la sensibilidad nociceptiva como la analgésica están determinadas genéticamente y condicionan vulnerabilidades funcionales de los sistemas opioide, serotoninérgico y de la catecolamina cerebrales, entre otros. Los enfermos con fibromialgia muestran una sensibilización anormal al dolor a través del sistema glutamato, aspartato y sustancia P que disminuyen el umbral del dolor y median la producción de alodinia, hiperalgesia y dolor espontáneo. Respecto a los factores periféricos, es una evidencia que no existe defecto global en el músculo de pacientes con fibromialgia, aunque hay observaciones clínicas que señalan varias alteraciones en los músculos, probablemente secundarias a la disminución de la actividad motora. Se han determinado en el sistema nervioso de personas con fibromialgia varias alteraciones neurobiológicas como niveles bajos de algunas sustancias importantes en la regulación de dolor, particularmente la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante en la regulación cerebral del dolor, sueño y humor. Por otro lado, las vías descendientes inhibidoras del dolor, que separan de estructuras del tronco encefálico para los diversos niveles de la médula, también parecen estar involucrados en la fisiología de la fibromialgia. Este conjunto de estructuras denominadas sistema inhibidor de dolor y los principales neurotransmisores implicados en su funcionamiento son serotonina y noradrenalina al nivel del tronco encefálico y encefalinas a nivel segmentar medular. Este sistema se describe con un tono basal. Los estímulos nociceptivos son decididamente responsables de una elevación de su funcionamiento, lo que lo clasifica como una asa de retroalimentación negativa en relación a sensaciones dolorosas. En el caso de que se produzca un cambio en el metabolismo de la serotonina, implica la desconexión de la actividad del sistema inhibidor de dolor, con una consiguiente elevación de la respuesta dolorosa frente a estímulos angiogénicos o incluso a la aparición de dolor espontáneo. Otra hipótesis para la reducida actividad de la serotonina es que los receptores presentan algún tipo de diferencia funcional en esos pacientes. El polimorfismo del gen codificador de receptores para serotonina fue identificado en pacientes con fibromialgia y además una evidencia en este sentido, además de construir una explicación para la habitual agrupación familiar de pacientes portadores de dolor crónico, generalizada o no. El receptor 5-HT3 que se encuentra en el sistema nervioso central y periférico se puede encontrar en varias otras células. Hablando del cuadro clínico, el principal síntoma es el dolor, predominantemente mecánico, generalmente descrito como difuso, si es un caso de dolor generalizado, o puede ser de tipo punzante o quemante, este siendo más específico, y resultando el cuello, hombros, codos, caderas y rodillas las partes más afectadas. El dolor puede ser nociceptivo, que es producido por estímulos mecánicos sobre los nociceptores, o neuropático, causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso. Estos pacientes también pueden sufrir de alodinia, que es cuando perciben estímulos dolorosos por algo que no debería causarlos.
o de hiperalgesia, en el que el dolor es percibido con mayor sensibilidad que el estímulo doloroso recibido, y que tienden también a generar algo que se llama persistencia, o sea, que el dolor dure más de lo que es normal. Pero no es el único. Otros síntomas que están muy relacionados con esta patología son la fatiga, que se presenta entre el 55 y 95% de los casos. Persiste una poca tolerancia hacia el esfuerzo. Presentan insomnio entre un 70 y 80% de estos pacientes. También presentan distrés psicológico asociado a ansiedad, cambios de humor, trastornos de pánico o fobias, incluso depresión. Estos se presentan con un 25%. Pueden presentar pérdida de memoria y concentración, rigidez matutina o tras un largo reposo, entre el 76 y el 84%. Cefalea atencional, con un 50% de aparición. Intestino irritable, en el que pueden presentarse dispepsia, flatulencias, náuseas, estreñimiento o diarrea, entre un 30 a 60% de los casos. Síntomas genitourinarios como la dismenorrea, síndrome premenstrual y vejiga irritable. En un 10% de los casos se presenta el fenómeno de Raynaud. También se presentan síntomas vegetativos y funcionales, como lo son las extremidades frías, boca seca, hiperhidrosis, disfunción ortostática y temblor. Pueden presentarse también artralgias, pero no existe un compromiso articular inflamatorio. Y también pueden presentar mialgias o paresias, sin que exista miopatía o neuropatía. Diagnóstico. Para ser diagnosticada como fibromialgia, se deben cumplir con los siguientes 3 criterios. Primero, la persistencia de dolor de los síntomas debe ser mayor a 3 meses. El segundo, una puntuación de 7 o más en la escala de índice de dolor generalizado y una puntuación de 5 o más en la escala de gravedad de los síntomas. Y tercero, que no exista otra causa que explique el dolor. Otras pruebas que se pueden realizar son los estudios de laboratorio, como hemograma completo, velocidad de sedimentación globular, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, TSH, T3, T4, CPK, vitamina D, PCR, disfunción renal y las pruebas de función hepática. Estos estudios, aunque no son 100% confiables para el diagnóstico acertado de la fibromialgia, sí que pueden ayudar a generar el diagnóstico diferencial. Los rayos X, análisis de sangre, medicina nuclear, tomografía computarizada y la biopsia muscular son estudios complementarios comunes en el diagnóstico de este padecimiento. Tratamiento rehabilitador y físico. Se han publicado numerosas revisiones que analizan la eficacia de los tratamientos no farmacológicos. Todas coinciden en que los programas de ejercicios son la intervención no farmacológica más y mejor estudiada. Existe un acuerdo prácticamente unánime en que los programas de ejercicios deben ser una de las recomendaciones básicas en pacientes con fibromialgia. Se deben valorar fundamentalmente 3 alternativas. 1. Ejercicios aeróbicos. Utilizan grandes grupos musculares involucrados en movimientos repetidos, con aumento de frecuencia cardíaca, pero sin superar el umbral anaeróbico, es decir, del 70 al 85% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad. En los pacientes con fibromialgia es necesario comenzar con una intensidad de entrenamiento menor, del 60 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima, y una frecuencia mayor, para que, una vez adaptados a la práctica de ejercicio, pueda incrementarse la intensidad y disminuir la frecuencia. Entre ellos, se incluyen ejercicios en carga, como caminar, y en descarga, como natación. 2. Ejercicios de fortalecimiento muscular. Pretenden mejorar la fuerza, resistencia y potencia muscular, realizando contracciones musculares contra determinadas resistencias, como bandas elásticas, pesas o el propio peso del paciente. 3. Ejercicios de estiramiento o flexibilidad. Su objetivo es mejorar la flexibilidad muscular y de los tejidos blandos. La aplicación de medios físicos sugiere un efecto positivo. En la mayor parte de los estudios, solo a corto plazo. Entre ellos se encuentra el láser, termoterapia, magnetoterapia y TENS, los cuales se pueden combinar con la actividad física.
Objetivos del tratamiento rehabilitador. Los objetivos deben ir encaminados a un fin común: mejorar la calidad de vida del paciente. Estos objetivos se basan en eliminar o aliviar el dolor, evitar o disminuir la contracción muscular, tratar de disminuir el número de puntos dolorosos a la presión, aumentar o mantener la fuerza muscular o trofismo, orientar y aprender posturas correctas, lograr autodisciplina por parte del paciente y reincorporación laboral activa del enfermo.